día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos estado hablando de las señales del fin de los tiempos y hemos llegado a nuestra tercera parte. Y el día de hoy particularmente vamos a estar en Marcos 13, del versículo 14 al versículo 23. Y vamos a leerlo. Dice así: Mas cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no han acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, velad, ved que os he dicho todo de antemano. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y una clara revelación de que tú eres Dios. Es que tú conoces el futuro porque tú lo estableces. Y te damos gracias porque nos permites conocer lo que viene en los últimos tiempos. Y te pedimos que esto tenga un impacto para nuestras almas el día de hoy, Señor. Oramos también por la salvación de nuestros familiares, para que puedan rendir sus vidas ante Jesucristo y puedan ser salvos de la ira venidera, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, a lo largo de la historia han surgido múltiples anticristos. Estos son engañadores que niegan a Jesucristo o que se quieren poner en el lugar de Jesucristo. Y es muy interesante porque la Biblia habla de que hay múltiples anticristos o que vendrán múltiples anticristos. Pero yo creo que todos saben que al final de los tiempos, o la mayoría de ustedes saben, que al final de los tiempos viene uno que es un anticristo en singular, el que es el anticristo. Es decir, podríamos decir que todos estos anticristos que han estado a lo largo de la historia, que se oponen a Jesucristo, que niegan la verdad acerca de Cristo o que se quieren poner en el lugar de Cristo, han sido anticristos en minúscula. Pero al final de los tiempos viene uno en singular, que es el anticristo en mayúscula, un personaje diabólico que se constituirá como un dictador global. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, se hace una diferencia entre los anticristos, múltiples hombres que se han opuesto a Jesucristo, y el anticristo final. Hay unos que son pequeños anticristos, pero hay uno que es el anticristo que se espera al final de los tiempos. Y miren lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Así que la Biblia presenta a este anticristo con varios nombres. Hay varias formas de distinguir al anticristo en las escrituras, y les voy a dar algunos de los nombres que se utilizan en la Biblia. Por ejemplo, se le llama un cuerno pequeño que crece en poder, en Daniel 7:8, cuerno pequeño. También se le llama un rey insolente y hábil en intrigas, en Daniel 8:23. También se le llama un príncipe que ha de venir al final de los tiempos, en Daniel 9:26. Un rey arrogante que se quiere poner por encima de Dios, Daniel 11:36. El hombre de pecado o el hombre que no tiene ley, o el hijo de perdición o destrucción, en Segunda de Tesalonicenses, que lo leímos hace unos minutos en la lectura devocional. Y otro término que se utiliza particularmente en Apocalipsis para hablar del anticristo se le llama la bestia. Y eso aparece en Apocalipsis capítulo 13 y también en el capítulo 17. Pero miren, ¿qué es lo más particular de la bestia o de este anticristo final? Primero tenemos que destacar algo: es un hombre que Satanás usa para cumplir sus propósitos en esta tierra en los últimos tiempos. Pero hay algo muy interesante, y es que Satanás intenta a través de este anticristo cumplir sus deseos de tener un Mesías en este mundo que sea adorado. Y esto les puede empezar a dar a ustedes pistas de cuáles son los propósitos de Satanás al final de los tiempos. Satanás es el engañador, el enemigo de Dios.
Y algo que caracteriza a Satanás es la falsificación, la mentira. Y ya que el Dios verdadero tiene a su Hijo eterno, que es el Mesías Salvador, que este mundo adorará y se doblegará ante él, pues Satanás, como el imitador y el falsificador, quiere tener un Mesías al final de los tiempos, que este mundo se rinda ante él y le adore. Desde su rebelión, Satanás ha tratado de falsificar todo lo que es de Dios. Uno de los nombres de Satanás, ¿cuál es? Padre de mentira o el engañador. Así que podemos resumir a este anticristo, que es un hombre que vendrá al final de los tiempos, como una copia del Mesías. Satanás lo preparará en los últimos tiempos para engañar a muchos, y este anticristo es una copia, pero al mismo tiempo es la antítesis o el opositor de Jesús. Así que les voy a dar así un paralelo de cómo se opone este anticristo a Jesucristo. Mientras que Jesucristo es algo, el anticristo es lo opuesto. Por ejemplo, Jesucristo es la verdad, pero el anticristo es la encarnación de la mentira. Jesucristo es santo, pero el anticristo es el hombre de pecado. Jesucristo es un hombre de dolores, sujeto a la voluntad del Padre, mientras que el anticristo es descrito en la Biblia como un sujeto arrogante que hace siempre su propia voluntad diabólica. Jesucristo nos muestra el misterio de la piedad, mientras que el anticristo nos muestra el misterio de la iniquidad. Jesucristo purificó el templo, pero el anticristo profanará el templo. Jesucristo es el cordero, mientras que el anticristo es la bestia. Jesús fue rechazado por este mundo, pero el anticristo será amado y adorado por el sistema de este mundo. Jesucristo tiene un propósito, que es salvar, pero el propósito del anticristo es engañar y destruir. Jesucristo tendrá un destino final, que será la exaltación por siempre, como el Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, mientras que el anticristo tendrá su destino en el lago de fuego, siendo condenado por la eternidad. Pero ¿qué características imita el anticristo de Cristo? Por ejemplo, el anticristo en los últimos tiempos imitará a Jesús haciendo milagros y señales poderosas. Eso aparece en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9. El anticristo hará declaraciones y buscará que las personas lo adoren como Dios en la tierra. Y ustedes pueden ver que hay una antítesis entre Jesús y el anticristo, pero en otros sentidos el anticristo quiere ser adorado como Jesucristo y se presenta como Dios en esta tierra. Mientras Jesucristo buscó la adoración del Padre, del Dios verdadero, el anticristo busca que las naciones adoren a Satanás. Y particularmente eso aparece en Apocalipsis, cuando habla de que busca la adoración del dragón, la serpiente antigua, Satanás. Jesucristo busca la adoración de su Padre, el anticristo busca la adoración ¿de qué? De Satanás. Pero miren, Satanás intenta hasta plagiar y falsificar y hacer una falsa trinidad al final de los tiempos. Satanás se presenta como el Padre, el anticristo como el Hijo, y presentan un falso profeta que da testimonio y que sella a aquellos que creen en él, imitando al Espíritu. Satanás es un engañador, es un falsificador, y ha querido siempre tomar la posición que solo pertenece a Dios. Y los hijos de Dios tienen que estar bien atentos, no ignorando sus maquinaciones, sino conociendo cómo actúa, cómo engaña. Pero la imitación más detestable del anticristo sucederá que cuando este anticristo al final de los tiempos va a recibir una herida mortal y aparentemente va a tener una resurrección de entre los muertos, lo cual causará que las naciones enteras se entreguen en adoración a él. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 3. Ahora, ¿dónde encajamos este personaje, el anticristo, en todo lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas? Tal vez si usted está hoy por primera vez, está un poco perdido en lo que venimos estudiando, pero hace semanas venimos estudiando Marcos 13 y viendo qué sucede en cada momento. Y estamos hablando de las señales del final de los tiempos. Bueno, miren, este anticristo primero se caracteriza porque será un líder global que tendrá un conocimiento intelectual destacado y, como dice la Biblia, que será entendido en enigmas, es decir, va a poder dar respuesta a enigmas que este planeta Tierra tendrá en aquel momento. Eso aparece en Daniel capítulo 8, versículo 23.
También la Biblia habla de que será un orador increíble, una persona que podrá cautivar a multitudes a través de su elocuencia, a través de sus discursos, y eso aparece en Daniel 11:36 y en Apocalipsis 13 del 2 al 6. Será un líder económico que unificará los negocios en la tierra. Todo se manejará financieramente a través de los canales que este hombre establecerá. Daniel 11:43 y Apocalipsis 13 del 16 al 17. Pero miren, aparte de ser un líder elocuente, poderoso, llamativo, también va a ser un líder religioso. Es decir, este hombre va a unificar todas las esferas del poder: la política, la económica, pero también la religiosa. Será un líder religioso encantador, y eso aparece en 2 de Tesalonicenses 2:4 y en Apocalipsis 13 versículo 8. Va a ser un político con habilidad increíble para llegar a acuerdos de paz en este mundo. Daniel 9:27. Miren, en medio del caos, en medio del conflicto, en medio de las guerras, ¿qué podrá estar esperando la gente? Pues un líder maravilloso que pueda ofrecerles paz, que pueda decir: voy a traer la paz, voy a hacer acuerdos con las naciones. Así que su surgimiento se dará al inicio de la tribulación, cuando las personas estén en medio del caos por las catástrofes naturales y las guerras entre las naciones. Aparecerá este hombre como un hombre que trae paz. Finalmente se manifestará como la bestia y hará daño a muchos. Pero inicialmente, ¿cómo se va a presentar? Pues como un ángel de luz que trae paz, que trae reconciliación. Es el que va a traer unidad, va a traer sostenimiento económico, va a traer estabilidad política, y todos entonces se van a rendir ante él. La gente engañada, pues son engañados fácilmente cuando les ofrecen acuerdos de paz. Pero esta es una paz pasajera e irreal. Miren, evidentemente es paz y habrá una paz momentánea, pero la mitad de la tribulación, cuando llegue al punto de la mitad de la tribulación, este hombre romperá esos acuerdos de paz y empezará a perseguir a aquellos que se le opongan a él, principalmente persiguiendo a judíos, pero también a todos aquellos que no quieran someterse a sus planes y le adoren. Yo creo que esto nos sirve de contexto para entender un poco lo que va a suceder en Marcos 13. Pongan su mirada en Marcos 13, en el versículo 14. Qué interesante, la gente es engañada fácilmente cuando en medio del caos viene alguien a ofrecerles que va a haber paz. Y este hombre les ofrece eso. Por supuesto es falso. Miren lo que aparece en Marcos capítulo 13, el versículo 14. Y lo primero que vamos a ver ahí, una señal del final de los tiempos, o un evento al final de los tiempos, es la abominación del anticristo. La abominación del anticristo. Miren el versículo 14. Cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Miren, antes de la llegada física de Jesucristo a esta tierra, hay algunos acontecimientos que tienen que suceder antes de que Jesucristo ponga los pies en esta tierra. Y es un periodo de 7 años que se divide en 2 partes. La primera parte es lo que se llama la tribulación, y la segunda parte, 3 años y medio, es la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación que van en ascenso, y luego 3 años y medio de tribulación que van poniéndose más fuertes y más difíciles hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero miren, este periodo de tribulación que algunos leen en Marcos 13 o en Mateo 24, algunos dicen: esto ya sucedió, esta tribulación ya pasó. Pero miren lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Porque aquellos días serán de tribulación tal como no han acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. No ha habido un evento como este. Nunca ha sucedido algo así. Así que es algo que está por suceder. Y la semana pasada estuvimos viendo algunas señales. ¿Qué señales pasarán en estos primeros años de la tribulación? Vimos que la disciplina de Israel irá en aumento. Vimos que hay una multiplicación de los falsos maestros. Vimos que hay una multiplicación de guerras y catástrofes naturales, y en cuarto lugar vimos que hay una multiplicación de la persecución a los creyentes durante la tribulación. Ahora continuamos viendo esta abominación del anticristo. Miren, este periodo final, o lo que vamos a ver en los siguientes versículos de Marcos 13, es lo que se podría referir a la gran tribulación. Los 3 años y medio
finales de la gran tribulación. Y uno de los marcadores temporales que están alrededor de este tiempo es que el anticristo romperá sus pactos de paz con Israel y con las naciones aliadas y emprenderá una guerra y persecución con todos aquellos que no le adoren y le sirvan incondicionalmente. En este momento los judíos que estén ahí en Israel, en Jerusalén particularmente, deben huir por sus vidas, es la instrucción. Escapar siguiendo la instrucción de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 14. Cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea en ese momento huyan a los montes. Pero miremos el término abominación. ¿Qué significa abominación bíblicamente? Significa algo que es detestable, algo que es horrendo, algo que es desagradable, pero particularmente ¿para quién? Dios es el que determina que hay una abominación, que hay algo desagradable que Él no puede soportar, que es detestable a los ojos de Dios. Algo va a suceder en aquel momento que es detestable para Dios. Es una abominación que produce destrucción, sensación de hundimiento y vacío provocada por la angustia. Eso es lo que significa abominación desoladora. Produce trastorno espiritual. ¿A qué se refiere Jesús con esta abominación desoladora? Miren, significa que llegará un punto donde el anticristo, tras tener la admiración del mundo, recibirá una herida de muerte y resucitará, al menos aparentemente, y luego de su presunta resurrección, hará una imagen de sí mismo y la pondrá en el templo reconstruido en Jerusalén para que todas las personas de la tierra lo adoren. ¿Por qué digo que presuntamente o aparentemente? Pues la Biblia nos dice que el anticristo recibirá una herida como herida de muerte. Entonces hay dos interpretaciones que dan algunos. Algunos dicen, bueno, este hombre muere y resucita. Pero algunos se preguntan, pero pues ¿cómo Satanás tiene el poder para hacer eso? Bueno, creemos que si eso es lo que sucede, entonces es que Dios da la autorización para que eso suceda. Pero la otra posibilidad es que simplemente el falsificador haga una pantomima de tras recibir una herida mortal, pues hacer la pantomima de estar muerto y mostrar su resurrección y que todas las personas que antes ya estaban encantados con él, ahora después de la resurrección pues terminan de entregarse completamente para idolatrarlo. Miren, esta no es una idolatría cualquiera. Este es el anticristo que después de resucitar, entonces hace una imagen y la pone en el templo para que todas las naciones lo adoren. Es una imagen tan detestable que Dios dice que le produce repugnancia y abominación. Miren el versículo 14. Cuando veáis la abominación de la desolación o la abominación desoladora puesta donde no debe estar, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los judíos estén en Jerusalén y vean que la imagen de adoración que está puesta donde no debe estar, ¿qué quiere decir esto? Que está en el lugar que solamente pertenece al Dios verdadero, entonces deben entender que este es el momento que las cosas se van a poner peor aún y deben escapar. Y miren la expresión que aparece ahí en el versículo 14, el que lee que entienda. Y esta es una expresión importante porque Jesús le está hablando a sus discípulos, pero Él sabe que esta profecía principalmente es ¿para quién? Para aquellos que un día la van a leer. Y Él utiliza ese paréntesis para decir, el que esté leyendo esta profecía en aquel momento, entienda lo que tiene que hacer, entienda las instrucciones. ¿Y qué dice? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí puede surgir una pregunta para algunos. Bueno, si tenemos un líder que está empoderado por Satanás, que los demonios lo apoyan, que tiene a los ejércitos de este mundo y está por perseguirnos, pues ¿qué importa que usted salga corriendo para las montañas? Yo me pregunté eso cuando estaba estudiando el texto. Yo como, bueno, y estoy en mi casa y están todos los ejércitos de este mundo y me dicen, corra a las montañas. Pues ¿qué diferencia hay entre quedarme ahí o correr a las montañas? ¿Acaso eso podría detener a alguien tan poderoso como el anticristo? Pero miren, hay algo muy interesante aquí. Así siempre ha funcionado la fe genuina. Siempre ha funcionado la fe genuina así, que el Señor nos dice, haz esto, haz tu parte humana, que yo me encargo de la parte divina, yo me encargo de lo sobrenatural, tú haz tu parte, que yo hago mi parte. Y eso es lo que está sucediendo acá.
Posiblemente el que esté ahí en esa época podría dudar y pensar, bueno, mejor refugiado aquí en mi casa. Pero el Señor dice, salgan corriendo hacia las montañas. Yo no entiendo cómo el Señor los va a proteger en ese momento, pero lo que sé es que si Dios dice que los que estén en Jerusalén en ese momento salgan corriendo a las montañas, pues el que crea en Dios, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo a las montañas. Y miren, eso se aplica a muchas cosas, y tal vez usted lee estos pasajes y dice, bueno, ¿esto cómo se aplica a mi vida? Si yo ni siquiera voy a estar ahí. Se aplica más de lo que ustedes creen. El Señor dice que tienes que criar a tus hijos de determinada manera. Y algunas personas alrededor te dicen, qué tontería, qué necedad como estás criando a tus hijos. Pero Él dice, disciplínalos y enséñales la Biblia. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿acaso yo puedo cambiar el corazón duro de mi hijo o mi hija rebelde? ¿Qué dice el Señor? Tú obedece, encárgate de lo que es tu parte, que yo me encargo de lo sobrenatural. Haz tu parte, que yo me encargo de lo que solo Dios puede hacer. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. O por ejemplo, evangelizar a nuestros familiares o amigos. Alguien dice, bueno, estoy aprendiendo el mensaje del evangelio, voy a hablarle al tío, al primo, al vecino, a ese compañero de trabajo que no cree en Dios. Y alguien podría tener incredulidad y decir, pues ¿cómo con este mensaje la vida de este pecador tan terrible podría cambiar? ¿Cómo el evangelio puede hacer que alguien se salve? Un mensaje tan simple. Si mi familia es dura como una piedra y no cree, ¿qué cambio hará que yo los evangelice o que esté orando por ellos? Pero ¿saben qué dice el Señor? Tú te encargas de la parte que te corresponde, que Él se encarga de lo sobrenatural. Y es lo que le está diciendo ahí, huyan a las montañas, yo me encargaré de protegerlos. ¿Ustedes se encargan de qué? De obedecer. Esto se aplica a todas las áreas de la vida del creyente. Ellos están en la tribulación y Dios les dice, huyan a las montañas. ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque confías en que Él se encargará de lo sobrenatural. Miren, esta profecía de la abominación desoladora no solamente aparece aquí en Marcos 13, sino que aparece en otras partes de la Biblia. Les pido que me acompañen con sus Biblias. Miren Daniel capítulo 9, versículo 27. Si está buscando Daniel en el Nuevo Testamento, ahí no está. Daniel 9:27. Miren lo que dice. Está hablando del anticristo. Dice, Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y pasen ahí unas páginas a Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Y acompáñenme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Que allí nos da aún más detalles. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Ya vimos quién es el hombre de pecado, que también se le llama ahí en ese versículo como el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o lo que es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose a sí mismo como si fuera Dios. Ya sabemos de quién está hablando. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis que lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y con señales y con prodigios mentirosos. ¿Ven?
El anticristo presentándose ante este mundo, empoderado por Satanás, mostrando poder, señales y prodigios mentirosos. Y ustedes recuerdan que siempre a lo largo de la historia, cuando ha habido hombres de Dios haciendo señales, también ha habido mentirosos y falsos empoderados por Satanás para hacer señales. ¿Recuerdan con Moisés? Que él hacía unas señales, pero los magos de Faraón también hacían otras réplicas que también eran sobrenaturales, empoderadas por demonios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Vayan a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, del versículo 3 en adelante. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Cuando esa herida mortal es sanada, cuando este hombre muestra una falsa resurrección o una barata imitación de la resurrección de Cristo, pues ¿qué pasa? La tierra entró en que se maravillaron y seguían a la bestia. Y miren el versículo 4, y adoraron al dragón, a Satanás, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Miren qué interesante lo que dice el versículo 7, ¿por qué este hombre puede hacer esto? ¿Se salió del control de Dios? No, Dios le concede hacerlo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y miren el versículo 11, Apocalipsis 13, 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Quién es esta segunda bestia que aparece ahí? Parece que es el falso profeta que acompaña pues esta tarea de Satanás, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Regresemos a Marcos 13. Fuimos por todos estos versículos viendo que esto no solo es algo que aparece en Marcos 13 o en Mateo 24, sino que estas profecías hacen parte de las Escrituras. En Daniel, Tesalonicenses, Apocalipsis, se nos está anunciando lo que iba a suceder con esta abominación desoladora. Miren el versículo 14, Marcos 13, 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya hemos entendido qué es la abominación desoladora del anticristo, pero ahora en segundo lugar veamos la persecución del anticristo. La persecución del anticristo. Miren el versículo 15 en Marcos 13. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Miren, hay un elemento importante de la profecía bíblica, y es entender que el profeta, cuando está dando su profecía, pues utiliza elementos que su audiencia original comprendía, lo que era normal para ellos, para dar un mensaje de lo que va a suceder, pero algo que ellos podían comprender. Es decir, en esa época había casas con un techo plano,
donde las personas pasaban la tarde y se refrescaban, hacían sus casas, había una escalera exterior que subía al techo, a la plancha de la casa, y las personas pasaban tiempo ahí. Y pues esto era una imagen común para los israelitas que están escuchando esa profecía, pero alguien diría, bueno, pero en el final de los tiempos no va a ser así. Pero el Señor está dando su profecía en ese tiempo y lo hace con elementos que ellos entienden. Es decir, el Señor no podía decir, mira, y si estás en tu penthouse, baja por el ascensor o por las escaleras. Es porque Él está dando una profecía para los que están en ese momento, pero tenemos que entender qué es lo que estaba queriendo describir. Miren el versículo 15, el que está en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? Si el momento de la abominación desoladora llega, es un momento de huir y escapar. Ni siquiera tienes tiempo de bajar y entrar a tu casa para tomar tus pertenencias preciadas. ¿Qué significa eso que está diciendo? Esa profecía que está diciendo Jesús. Lo que significa es que la situación de aquellos que estén en ese momento es una situación de necesidad de escapar urgentemente. No hay tiempo de tomar sus pertenencias, no hay tiempo de ir por lo más preciado, no hay tiempo de ir a la casa a buscar esa pertenencia que era tan importante, a sacar los dólares, a sacar los pesos, a sacar lo que te da seguridad. Tienes que huir inmediatamente. Ese es el punto de lo que Jesús está diciendo. Si llega el momento de la abominación desoladora, lo que tienes que hacer es huir inmediatamente. Y miren, ¿por qué tenemos que ser claros? Tan claros. Porque es posible que alguien en aquellos tiempos pueda escuchar este sermón en un video. Y lo que tienes que hacer es huir inmediatamente. No vuelvas por nada atrás que te da seguridad. Huye y obedece la profecía que está dando el Señor. Huye inmediatamente cuando veas la abominación desoladora. Jesús está hablando en términos e imágenes que su audiencia original entendía. Por supuesto, esto al final de los tiempos se puede ver de maneras diferentes, pero el punto es claro: necesitas escapar y no tienes tiempo de ir a casa para coger tus pertenencias. Escapa con lo que tienes encima solamente. Ese es el punto de Jesús. Miren el versículo 16. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La capa era la pertenencia de mayor valor para los judíos. Se cubrían y se protegían de la intemperie y del frío. Y el punto aquí es, mira, hay que salir a prisa y no hay tiempo que perder. Ni siquiera puedes ir a tomar eso que te da seguridad y protección. Dios mismo será tu protección, así que huye rápidamente. Esa es la instrucción. Confía en el Señor. Y miren el versículo 17. Pero ay de las que estén encinta y las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en invierno. Y aquí nos muestra algo el corazón compasivo de Jesús. El Señor sabe lo que viene, sabe las catástrofes que van a haber, las dificultades que va a haber para conseguir alimentos, el temor ante la persecución. Y esto nos muestra algo del corazón de Jesús. Está pensando en eso y el Señor dice un lamento y dice: ay de las que estén embarazadas, ay de las que estén criando a niños pequeños y pasen por este momento. Nos muestra el corazón de Jesucristo pensando aún en el más débil y diciendo: ay de aquellos. Oren y fortalezcanse en el Señor. Les hace un llamado a la oración. A las personas que han creído solamente pueden refugiarse orando para que Dios les proteja. Y miren, esto tiene aplicaciones para nosotros, porque ninguno de ustedes está pasando por una tribulación como esta. Pero a veces ustedes desconfían del Señor y yo desconfío del Señor. Y no estamos pasando por una tribulación como esta. Así que nuestra confianza debería estar aún más arraigada. Y orar para que el Señor nos guarde. Miren el versículo 19. Porque en aquellos días será tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Miren, este tiempo de tribulación no ha sucedido. Ya saben que lo hemos mencionado varias veces, pero algunos dicen que esto sucedió en el 70 con la destrucción del templo, pero esto no tiene relación. Los versículos que aparecen después del versículo 2 en el capítulo 13 de Marcos, a algo que se pueda asemejar que haya sucedido en la humanidad. Aún no ha sucedido esto. Otros han llamado que este tiempo sucedió con Hitler y lo llamaban el anticristo por la persecución intensa que tuvo a los judíos. Algunos han llamado a las guerras mundiales como el periodo de la tribulación. Pero miren,
esta es una invitación a que no se estudie escatología con los periódicos, se estudia escatología con la Biblia. Tal vez ustedes vienen de contextos donde hay personas ahí con un periódico y sacando y que mire aquí el de Rusia y mire el de aquí el del otro lado, y con sus presuposiciones, cuando el Señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero lo que sí nos es revelado tenemos que estudiarlo y conocerlo a profundidad. Es una invitación a estudiar escatología, pero de manera seria con la palabra. Las señales del fin de los tiempos son cataclismos globales, señales tan poderosas que las personas que estén pasando en esa época van a poder leer la profecía y sin duda van a decir: el tiempo ha llegado. Tercer elemento, la protección de los que siguen a Cristo. La protección de los que siguen a Cristo. O más bien podríamos decir la protección de los que Cristo ha elegido. Miren el versículo 20. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Miren, este versículo no está hablando de que los días van a ser recortados en tiempo, como que no van a ser días de 24 horas. No, miren, lo que está diciendo aquí es que si Dios no hubiera puesto un límite a esta tribulación, pues nadie podría sobrevivir. Él ha delimitado el tiempo de la tribulación a 7 años. Y miren, en Apocalipsis hay varias muestras de cómo Dios soberanamente protege a los suyos de ataques de demonios, del anticristo y de ejércitos en guerra. Un ejemplo de esto lo encontramos con los 144,000 judíos que son sellados y protegidos por Dios para que proclamen el evangelio. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. O con los 2 testigos en Apocalipsis 11, del 4 al 7. 2 testigos que algunos piensan que son Elías y Moisés, pero la Biblia no nos dice exactamente quiénes son. 2 testigos que estarán proclamando también el mensaje del evangelio y son protegidos hasta que cumplen con su tarea. Es decir, no mueren hasta que no cumplen la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor los protege hasta que cumplen la tarea para la cual fueron puestos o para la cual fueron traídos a esta tierra. En la soberanía de Dios, Dios determina el tiempo de vida de cada ser humano. Y preste mucha atención a esto, porque esto para algunos puede ser algo que les cambie la vida o la manera como viven hoy en día. Dios determina el tiempo de la vida de cada ser humano, pero de manera particular a los que son suyos, a los que Él ha elegido, sobreviven hasta que Dios, el Dios Todopoderoso, cumple el propósito para el cual los puso en esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esta verdad no solamente aplica para los que estén en la tribulación, esta verdad aplica para todos ustedes y para mí que estamos aquí. Usted no se va a morir ni un día antes ni un día después de lo que el Señor ha decretado soberanamente. Si usted tiene temor a la muerte, recuerde que su vida está en manos de Dios y usted no va a morir antes ni después de tiempo. Él ya sabe el día que usted va a morir y eso le llama a usted a vivir confiado, descansado en Él. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Dios nos tiene con vida y protegidos hasta que terminemos con la tarea para la cual Él nos ha traído. Ni un día antes ni un día después. Nuestras vidas están en sus manos y nada puede retrasar nuestra muerte, pero tampoco nada puede adelantar nuestra muerte. Cristiano, no temas a la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice Pablo. Miren, me encanta una frase de Spurgeon hablando al respecto de esto. Y esto me anima bastante y espero que les anime a ustedes. Miren lo que decía Spurgeon: soy inmortal hasta que termine mi trabajo en esta tierra. Hasta que el Señor lo quiera, soy inmortal. Spurgeon estaba reflexionando sobre el Salmo 118:17 y el temor ante el peligro de la muerte. Y el Salmo 118:17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Miren lo que continúa diciendo Spurgeon: ¿es mi caso como el de David? ¿Estoy deprimido porque el enemigo me afrenta? ¿Hay multitudes contra mí y pocos a mi lado? Me pide la incredulidad que me acueste y me muera desesperado y deprimido, como un hombre derrotado y deshonrado. Mis enemigos comienzan a cavar mi tumba aun cuando estoy vivo. Entonces, ¿qué?
¿cederé al susurro del miedo y abandonaré la batalla y toda esperanza? Y contesta, lejos estoy de hacer esto, todavía hay vida en mí, no moriré, el vigor volverá y quitará mi debilidad, viviré, el Señor vive y yo también viviré. Y me encanta esta frase, dice, aquellos que con gusto están listos para medir mi ataúd, mejor que se esperen un poco, porque aún viviré. Gloria a su nombre por siempre. Soy inmortal hasta que termine mi trabajo en esta tierra, hasta que el Señor lo quiera, soy inmortal. ¿Y eso no es verdad? Él tiene nuestras vidas en sus manos. Cumple tu tarea, lo que el Señor te ha dicho que hagas. Y el día que Él nos llame, Él ya lo tiene listo. Me encantan las palabras de Job. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él mismo será mi salvación. Nada puede pasar en tu vida sin el decreto soberano de Dios. Y esto tiene que darnos descanso y paz. Nuestras vidas están en sus manos y podemos descansar en Él. Y eso nos da paso al cuarto elemento que sucederá en estos últimos tiempos, en tiempos de tribulación. Ya vimos que los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos mesías se levantarán, pero al final de la tribulación pues se aumentarán mucho más. Y aquí veremos el cuarto elemento, que es la multiplicación de los anticristos. La multiplicación de los anticristos. Miren el versículo 21. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, ved lo que les he dicho todo de antemano. Miren, ante tal desconcierto en los últimos tiempos, personas pasando por tantas catástrofes y la situación con el anticristo, y aún personas leyendo las profecías y viendo, bueno, este es el falso, pues también van a estar tentados ¿a qué? A que surjan entonces otros falsos, otros anticristos, otros mentirosos que se presenten como el Mesías. Pero el Señor les dice que no se dejen engañar. En una situación como esa, pues imagínense, este será el caldo de cultivo perfecto para que más engañadores, empoderados por los demonios, pues estén falsificando, engañando, propagando mentiras. Satanás es el padre de ellos y son expertos en la trampa. Y miren lo que dice el versículo 21. Si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo, no le creáis. Van a estar mostrando señales, poderes, y entonces las personas dirán, pues este de pronto sí es. Pero miren el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Las artimañas de estos engañadores al final de los tiempos serán tan fuertes que tentarán aún a los escogidos. Y algunos entienden estos versículos como diciendo, bueno, entonces es posible si desviar a uno de los escogidos de Dios. Pero ¿será que eso es lo que quiere decir el versículo? Está diciendo todo lo contrario, está diciendo, aun si fuera posible, pero como no es posible, no serán engañados. Y miren, no hay que tener mucha imaginación para pensar cómo va a ser los últimos tiempos. Imagínense las noticias, imagínense los medios de comunicación tratando de explicar todo esto. Pues ¿qué es lo único que va a salir? Engaño, mentiras, y tratando de apuntar que pongamos la esperanza en alguien, que pongan la esperanza en alguien. Imagínense los gobiernos de este mundo tratando de explicar estas catástrofes y ellos poniéndose como la solución definitiva. Falsos mesías. Finalmente el versículo 23 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Qué está diciendo? El Señor ya había dicho, el que lee que entienda. El punto es, aquellos que lean esta profecía y la crean, no se dejen engañar. Jesús ya lo ha dicho todo con anticipación. Pero yo creo que a todos nos surge una pregunta, entonces, ¿cómo alguien puede saber que Jesucristo sí volvió? ¿Cómo todos pueden estar conscientes de que el Cristo verdadero es el que regresa en su segunda venida y pone los pies sobre esta tierra? Espero que tengan esa pregunta. Marcos 13:24 dice, pero en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su luz, y las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y con gloria. Pero hay un pasaje clave que es Mateo 24, el pasaje paralelo, que nos da más detalles. Dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. ¿Saben cuál es el punto? Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida y ponga sus pies literalmente sobre esta tierra, va a ser una señal que todo el planeta Tierra la verá. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que está confundido diciendo este será, pues esa es una señal de que no es. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese, las personas sabrán que es Él el que ha llegado. Así que si hay dudas, entonces no es. Porque cuando Él llegue, va a ser inevitable saber que Jesucristo ha regresado a esta tierra. Y el Señor dice por eso: no se dejen engañar. Cuando le digan mira que está allí, mira que está allá, es una señal de que no es. Porque Él hará una señal en los cielos que todo ojo lo verá y sabrán. Ustedes me preguntan cómo lo va a hacer, no tengo ni idea. Pero sé que lo va a hacer, porque así dice su palabra. Todo ojo lo verá. En otras palabras, si tienes dudas que es el Mesías que ha regresado, entonces no es. Porque en ese momento no habrá duda de que Jesucristo ha regresado para terminar su juicio y establecer su reino sobre esta tierra. ¿Cómo aplicamos esto para terminar? ¿Estás listo? ¿Estás a cuentas con Dios? Y no piense si un día hizo una oración o si usted viene a la iglesia hace unos meses. Solamente tome un referente de cómo ha vivido su vida en este último mes. La manera en cómo usted está viviendo su vida muestra una dirección de hacia dónde va. La manera como usted está andando está mostrando la dirección hacia dónde está yendo. Y si su vida lo único que está caracterizada es por pleitos, conflictos, griterías, chismes, envidias, peleas, lujurias, pues tu vida te da un testimonio de cuál es la ruta a la que vas, que es la condenación, que es el juicio eterno. A veces las personas están como confundidas diciendo pero ¿será que sí soy o no soy? Pues mira, ¿está el Espíritu Santo haciendo una obra de santificación en tu vida? ¿O tú solamente dices que eres de Dios el domingo, pero en tu casa vives como un demonio? Como un ángel los domingos, pero como un demonio el resto de la semana. Tu vida es un testimonio de si verdaderamente Jesucristo ha hecho una obra de conversión, si has nacido de nuevo. Tu vida es un testimonio. Así que pregunto nuevamente, ¿estás listo para presentarte delante de Dios? ¿En qué está tu justicia? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Confías plenamente en Jesucristo? Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el análisis de su vida es decir como, viví tan bien, entonces me gané la salvación. No, no es así. Nadie se gana la salvación por sus propios medios, por sus obras. No nos ganamos la salvación por las buenas obras. Somos salvos porque nos hemos arrepentido, creemos plenamente en Jesucristo y Él nos cambia y nos transforma. Y ahora, como resultado de que ya somos salvos, vivimos vidas diferentes. Pero si es esa vida diferente, es el fruto el que muestra de qué es el árbol. Si cojo un árbol y cojo su fruto y es un mango, sé que el árbol es de mangos. Y si cojo la vida de alguien y veo su fruto, y su fruto solamente es pecado únicamente, no seguir a Dios, no obedecerle, pues usted sabe que ese árbol no pertenece a Dios, sino que pertenece a Satanás. Su padre es el diablo, así lo dice la Biblia. Pero si tomamos el árbol de la vida de ustedes y el fruto que hay, no que es perfecto, pero lo que brota es paciencia, mansedumbre, paz, dominio propio. Eso es lo que está creciendo, entonces ya sabes que es un fruto de un árbol que pertenece a Dios, en el que Él ha hecho una obra. No que es perfecto, pero que está en proceso de ser transformado. Pregunto otra vez, ¿estás listo? ¿Estás a cuentas con Dios? Esta etapa final, lo vimos la primera vez que estudiamos Marcos 13,
es inminente. Llega en cualquier momento. ¿Y saben qué? Dice que llega cuando menos lo esperamos. No es que va a llegar un mensaje de texto ahí, ya viene la tribulación. Es en el momento menos esperado. Es cuando la persona pensaba que estaba lo más lejos, que se iba a dedicar a sus asuntos y a sus negocios. Porque saben, yo creo que esa es una tentación. A veces tenemos esa tentación y es como, no, yo sé que es en los cielos, pero mientras tanto podemos tener un reinito acá. Que el Señor nos ayude porque nos distraemos fácilmente. ¿Estás listo? Y alguno dice, no estoy listo. ¿Cómo me alisto? Pues arrepiéntete, confiesa tus pecados a Cristo, dile que te perdone, que te proteja de la ira venidera. Que miren, la etapa de la tribulación es la ira del juicio sobre esta tierra, pero luego de eso viene la ira eterna en el lago de fuego y en el infierno para aquellos que se rebelen ante Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás salvo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos has dejado advertencias de lo que viene para aquellos que son tus enemigos. Y hoy te pedimos que confirmes nuestros corazones de que hemos pasado de muerte a vida, de que hemos pasado de la oscuridad a la luz, de que ahora somos adoptados en tu familia, que tú eres nuestro Padre celestial. Padre, confirma nuestros corazones y nuestras almas. Padre, y si hay alguien que te está suplicando en este instante que le perdones, por favor, Señor, recibe esa oración como una oración genuina y rescátale, dale vida nueva. Padre, si hay alguien que está viniendo a su mente toda la maldad que ha hecho, todas las mentiras, todo lo oculto, pero se está poniendo a cuentas contigo hoy, por favor, perdónale, Señor. Padre, por favor, cambia corazones de piedra y da corazones de carne para que amen a tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu, Señor, dé vida nueva, que haya nuevos nacimientos a través de tu evangelio, a través de reconocer que Jesucristo vivió una vida perfecta, que murió en la cruz y resucitó, pero no solo eso, sino que también ascendió a los cielos y regresará así como se fue, y todo ojo lo verá y no habrá dudas. Padre, por favor, salva más almas en esta ciudad. Nos unimos como iglesia para suplicarte que salves más personas en esta ciudad y en este país, por favor, Señor. Padre, prepara más hombres para el ministerio. Señor, te suplico para que establezcas más iglesias en este país, para que más personas puedan conocer a Jesucristo y a tu palabra, Señor. Prepara más pastores fieles, por favor, te lo suplico, Señor. Padre, ayúdanos a tener una vista de lo que viene y dejar de enfocarnos en tantas tonterías hoy en día y enfocarnos a lo que realmente importa, y es que nosotros y nuestras familias conozcan a Cristo. ¿De qué va a servir casas, carros y cuentas bancarias al final, Señor? Lo único que importa es tener un depósito eterno en los cielos. Ayúdanos, Señor, por favor, a poner la mirada en los cielos y no en la tierra. Padre, y a aquellos que ya somos tus hijos, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos a crecer en humildad delante de ti, Señor. Y gracias por el recordatorio que nos has dado hoy de que nuestras vidas están en tus manos y que no nos iremos a la muerte ni un día antes ni un día después de lo que tú has determinado soberanamente. Pero, Señor, aún cuando muramos,
Para aquellos que estamos en Cristo, pues es ganancia porque estaremos contigo y te podremos ver, Señor, y será lo más hermoso que hayamos visto en toda nuestra existencia. Vuelve pronto, Jesús. Guárdanos, Padre, y Espíritu Santo, séllanos, o más bien, ayúdanos a andar en santidad porque ya nos has sellado. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Amén.